Señal directa. Estamos de regreso en la tercera emisión de Señal Informativa y saludo con mucho gusto aquí en el foro al doctor Alfredo Corona Rivera. Él es coordinador del módulo de Genética Médica del Congreso Internacional Avances en Medicina 2020. Vamos a hablar de la detección del cáncer a través de estudios de los genes, entre otros temas. Alfredo, bienvenido. Un gusto en saludarnos, Carlos Martínez. Es un placer poder tener la oportunidad de divulgar esta información y a propósito del Congreso, que es ya la próxima semana del SEM. ¿En qué va a consistir particularmente este módulo de genética? Este módulo en esta ocasión tiene dos tópicos principales que son muy interesantes porque tienen aplicación clínica y son de interés para toda la población. El primero de ellos se refiere a la identificación humana. Habitualmente, cuando nos preguntamos cómo distinguir entre una persona y otra, creemos que es suficiente la apariencia, la forma de caminar, etcétera. Pero esto no siempre es posible. En la historia ha sido todo un reto al extremo de que los símbolos eran importantes, como por ejemplo un prelado religioso que trajera un anillo, un rey, algún símbolo que indicara que él era el rey, y solo así, porque de otro modo en esa época era imposible. Con los años esto se facilitó y en el módulo se va a poder platicar con cierto detalle, de manera muy práctica, sobre cómo identificar personas, pero utilizando métodos moleculares con el estudio del material genético en la forma de DNA. Claro, y esto viene mucho a colación, digo, por los tiempos que vivimos, ¿no? De inseguridad, donde lamentablemente hay cientos de cadáveres, por ejemplo, Sí. en los servicios médicos forenses. Sí, es correcto. Lo interesante es que vamos a poder platicar como un abanico de todas las aplicaciones que puede haber para la identificación humana. Claro, la más conocida es la forense, que tiene que ver con la identificación de personas, con accidentes y con acciones criminales, pero también tenemos la identificación de personas con fines de interés biológico o legal, como paternidad, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Y el otro aspecto también de la identificación que es interesante es la aplicación clínica. Cuando un paciente, por ejemplo, es trasplantado, está recibiendo células de quien le donó y hay que identificar estas células viviendo en el cuerpo del receptor, de la persona enferma, que quiere de esta manera evitar un cáncer, por ejemplo. Claro. Y también lo hacemos por métodos moleculares. Déjeme regresar, Alfredo, regresarme al tema de la identificación personal. Los avances han permitido, reducir la brecha y la exactitud. ¿Con qué exactitud hoy se puede identificar a una persona a través de esta técnica? El porcentaje suena un poco pues como gracioso, ¿verdad? Pero es cercano al 100%, 99.999 y varios nueves. Más de 9 más. Sí, y esto es posible gracias a que conocemos bastante de nuestra información genética y hay algunas regiones que tienen una variación muy alta, pero a su vez no cambian con los años entre los humanos. Y en el mundo se pusieron a estudiar estas regiones y encontraron un grupo, varía, depende del abordaje, mínimo 16 regiones, pueden ser más, que nos permiten como un código de barras distinguir claramente una persona de otra. De acuerdo. Ahora, esto que se habla de la detección de cáncer, hablaba usted de alguien que dona. Pero ¿puede hacerse la detección de cáncer de otra manera también? Sí, el cáncer habitualmente es un problema que está asociado a factores ambientales, pero también a hábitos de vida, que también es ambiental, y finalmente a factores dentro de nuestro cuerpo o intrínsecos. Entre estos, tarde o temprano están los cambios genéticos. De ahí que una forma muy poderosa de diagnosticar el cáncer es estudiando aquellos genes o información que tiene que ver con el inicio o progresión o la respuesta a un tratamiento de un paciente con cáncer. Claro. A ver, en el tema genético, si una persona, un familiar de una persona murió, por ejemplo, de cáncer, ¿se puede hacer un estudio al descendiente de este para ver si es posible que genere un cáncer o no? Sí, hay dos grandes mundos. Uno, cuando todavía no se presenta el problema,
y para ello hasta hace unos años era un poco limitado saber el riesgo. La estrategia clásica ha sido pues estudiar a la familia, cuántos afectados, con qué severidad, qué tipo de cáncer y de esa manera darse una idea de la probabilidad de aparición. Pero con los años, en años recientes, se ha podido acceder a métodos que permiten estudiar al mismo tiempo muchos genes que tienen que ver con cáncer y hacer buenas estimaciones de predicción. ¿Y esto también ocurre, por ejemplo, con el caso de los embarazos? ¿Se refiere a? Al producto, pues al bebé que está antes de nacer. ¿Se puede hacer estudios de este tipo? Sí, claro. Definitivamente es factible. En el caso de los bebés, ya se sabe qué cánceres podrían ser más probables, porque para que inicie el proceso anormal se requiere de una secuencia de eventos, de cambios en genes, y algunos de ellos ya sabemos cuáles son. Por ejemplo, hay uno que tiene un nombre técnico, MLL, así se llama ese gen, y cuando ya está cambiado o mutado desde que está en el bebé, en el embarazo, es un riesgo mucho mayor que si este gen se altera cuando ya nació. Entonces, hay algunos cánceres que empiezan desde la gestación, como este que termina en un tipo de leucemia, llamada leucemia linfoblástica aguda. Incluso ya nos dimos cuenta hace poco de una intervención quirúrgica, ¿no? En el vientre de la madre. Así ocurrió, ¿no? Se puede hacer eso también. Sí, también. Bueno, ¿qué avances se espera en este Congreso Internacional para este módulo de genética? Bien, dos en particular. Uno, que es una oportunidad de hacer una muy buena revisión sobre cómo identificar personas con teoría y un taller con práctica, y también de conocer a un experto que viene del Instituto Max Planck en Alemania, que se dedica a estudiar también el DNA, pero y de no solo identificar personas en el presente, sino también en el pasado, o cualquier otra evidencia biológica de un ser vivo asociado a la cultura humana. Entonces, a esta área se le llama arqueogenética, y es muy interesante conocer novedades sobre cómo a través de estudiar DNA antiguo podemos reconstruir la historia humana. A ver, esto me llama mucho la atención. Sí. ¿Hacia atrás? O sea, ¿cómo es antiguo? Correcto, es correcto. Me comentaba el doctor que va a venir, por ejemplo, Rodrigo Barquera, que han encontrado restos de las zonas donde habitaban o donde realizaban sus necesidades fisiológicas a antiguos pobladores de alguna región de México, y que habían detectado DNA de microorganismos que les permitían reconstruir un poco cuáles eran los hábitos en ese entonces. Esto se ha aplicado no solo a humanos, también a animales. Esto es el caso de los hábitos, pero una reconstrucción del individuo como tal. Esta es más complicada. Se han enfocado sobre todo a animales, por ejemplo, a reconstruir genomas de conservados de mamut, por ejemplo, y luego tratar de transferirlos, aunque esto es muy, muy complicado porque el DNA está muy dañado, muy fragmentado y puede tener contaminación. Imaginemos miles de años para llegar a hoy, y están tratando de reconstruir genomas completos, pero esto todavía está en proceso. ¿Qué más tendremos en el Congreso? Bien, tendremos también respecto a cáncer la posibilidad de conocer con cierto detalle cómo es que podemos estudiar la evidencia mínima antes de decir que una persona ya se curó. Es decir, cuando aparecen los síntomas, aparece un tumor, aparecen, depende pues del tipo de cáncer, es evidente. Pero conforme se maneja al paciente y se aplica el tratamiento, estas evidencias van siendo cada vez más tenues hasta que desaparecen y uno diría que está curado, y sabemos que no. El proceso dura años de lucha contra el cáncer, pero llega un punto en donde ya solo se resuelve buscando una célula en 100,000, una célula en 1,000,000, y cuando ya no la vemos, por fin decimos que está curado. Entonces a esto le llamamos enfermedad mínima residual,
y vamos a ahondar mucho en este tema también. Y pueden durar años, ¿no? Sí, depende del cáncer. Por ejemplo, en leucemia son alrededor de 5 años. 5 años. ¿Se le llama algo así como un periodo de ventana? ¿Es correcto? Sí. De revisiones periódicas. Sí, es una etapa, ¿verdad? Es una etapa, pero depende del tipo de cáncer, son 5, 6, 4 etapas. De acuerdo. Bueno, ¿Qué más veremos en el Congreso? pues básicamente sería esto, conocer también tópicos sobre cómo es que se origina el cáncer, por ejemplo, su relación con aspectos inmunológicos o también estudios muy interesantes que de hecho en parte se han realizado en nuestro hospital y en la universidad, que son con HLA, que son un conjunto de genes que sus variaciones pueden ser analizadas en la población, y con esto, por ejemplo, hemos logrado identificar cuál es la proporción de genes que provienen de europeos, de indígenas, incluso un pequeño porcentaje de negros que tenemos en el occidente del país. Mira, ese es un tema también muy interesante. Te prometo que luego te invito a hablar solamente de eso. Encantado. De encontrar la raíz de dónde venimos, ¿no? Encantado. Para terminar, ¿quieres recordar las fechas del Congreso? Invitar a la gente que nos está viendo. El Congreso se realizará la próxima semana, el miércoles 26, jueves 27 y viernes 28, bueno, hasta el sábado 29 de este mes. Y va a ser en el Centro de Artes Escénicas, que está enfrente del Auditorio Telmex. Es una sede nueva, se realizaba en Expo Guadalajara y tendrá actividades todo el día, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Es una fiesta académica con 20 congresos a la vez, cada uno de un tema. Yo vengo a platicar un poco de genética, pero son 20. Habrá de otro tipo. Habrá concursos de carteles, hay muchas actividades. Muy bien, Alfredo, pues te agradezco la invitación. Sí, muchas gracias. Sí, voy a una pausa, regreso con más.